Buenas tardes a todas, un gusto saludarlas, a las que no conozco, mucho gusto, mi nombre es Andrea Mora. Bienvenidas a la sesión número 2 de este grupo, Conectando con mi adolescente, muy contenta de su participación. Eh, Bien, siempre respetando y validando la puntualidad de todas, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Vamos a trabajar un poquito lo que es sexualidad en la persona adolescente, conductas sexuales, cómo trabajar con ellos, cómo hablar del tema específicamente. Y por último, vamos a abordar un poquito la temática de métodos anticonceptivos. La sesión pasada trabajamos límites. Quienes están incorporadas en el chat, en el transcurso de esta semana voy a subir la sesión número 1 para las personas que no pudieron estar la semana pasada, que es la de límites, con la persona adolescente. Entonces, vamos a ir trabajando en eso y porque no he tenido chance de subirla al canal, pero pronto la vamos a subir. Bienvenidas, con respecto a lo que son las estipulaciones de abordaje en las sesiones. Para quienes no estuvieron en la sesión pasada, no hay problema que pueden interrumpir en la sesión mientras yo estoy dando la charla. Si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden abrir el micrófono y o si no, lo pueden escribir por medio del chat. Como tenemos en este momento ya más personas conectadas, vamos a dar inicio, respetando siempre y validando el que las compañeras pues se conectaron puntualmente. Entonces vamos a comenzar. Mm, ok. ¿Están viendo, compañeras, la presentación? Buenas tardes, sí, señora. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Listo. Excelente. Perfecto. Ok. Ujú, ujú, ok. Vamos a ver. Listo, aquí está. Bueno, mamás, pero porque hoy tenemos mujeres también hoy, de nuevo, mamás o abuelas. La sexualidad, específicamente el abordaje de la sexualidad en la persona adolescente es algo muy importante. Es una temática que cada vez está más en tela de la mesa, está más en la importancia de establecer ciertas características y demás. Entonces, vamos a trabajar cómo se tiene que desarrollar. Recordarles que desde la sesión número 1 trabajamos desde los principios de disciplina positiva, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con un pequeño videíto, primeramente con un videíto para que veamos las dos vertientes de cómo se aborda específicamente la sexualidad cuando lo converso con mis adolescentes. Este se llama amor propio. Es muy interesante, es muy bonito. Y lo que quiero que veamos en este video, mamás, es principalmente que independientemente de la manera en la que yo aborde todo lo que tenga que ver con las conductas y con sexualidad, de igual forma el adolescente o la adolescente van a experimentar de estas situaciones. Entonces, sería muy positivo que más bien yo tenga este entorno protector para que mi adolescente no incurra en conductas de riesgo. Mm. Gracias.
Listo. Bueno, como pudieron ver, es un videito pequeñito, es como cortito, pero a la vez es muy interesante, es bastante educativo, de cómo en algún momento vemos las dos vertientes y las dos situaciones en las que nuestros adolescentes se ven envueltos, ¿verdad? Como hay personas que dicen, bueno, vas a tomar la decisión, tengo también apoyo de parte de otras personas externas al grupo familiar que me apoyan en este sentido, y también tenemos esta otra que lo trata todo como de una manera muy negativa, muy punitiva, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro y lo otro, y al final de cuentas siguen tomándose las mismas decisiones. Compañeras, esta pregunta no es para que ustedes la contesten, porque generalmente las mamás se me asustan. Aquí lo importante es que yo generalmente en las charlas que doy en los centros educativos les pregunto a los adolescentes, esta es la principal pregunta que yo les hago. ¿Quiénes aquí tienen sexo? ¿Qué es importante para nosotros como mamás, como papás, como personas cuidadoras de nuestros adolescentes? Es que tengamos información certera, importante y actualizada con respecto a qué están viviendo los adolescentes, qué conocen, qué reciben en redes sociales y cómo está la sociedad actual. Entonces, es importante tener en cuenta que recordemos que el sexo no es específicamente relaciones sexuales, ¿verdad? El sexo es con lo que nacemos a nivel biológico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en algunos momentos algunos papás y mamás inclusive tenemos un poquito de desinformación con respecto a la terminología que utilizamos o que se está viviendo en la actualidad. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre algunos conceptos básicos. Como yo les digo desde el principio, la sexualidad es esta dimensión del ser humano que viene en serie. O sea, ¿qué quiere decir? Nacemos sexuados.
Y también la sexualidad desde los principios desde los primeros días de vida se empieza a explorar. Exploramos nuestro cuerpo y progresivamente vamos construyendo estos aspectos más complejos en relación con nuestros propios conceptos, nuestras creencias y todo lo demás. En cada etapa de nuestro desarrollo, desde el principio del nacimiento hasta la edad adulta, adulta mayor en general, la sexualidad tiene manifestaciones diferentes. No obstante, es curioso, ¿verdad?, que algo tan fundamental, chicas, tan placentero para las personas pueda convertirse a menudo en un foco importante de frustración, de estrés y demás. El motivo de esto es muchas veces la falta de una correcta educación sexual. Entonces es importante que algunas veces se nos complica un poco decir, ¿cómo le voy a enseñar yo tal vez a mi hijo o a mi hija sobre estos conceptos si hay algunos que ni siquiera yo mismo como mamá o como cuidadora tengo claro? La sexualidad no se desarrolla cuando empiezan a cumplir los 10 o los 11 o los 12. Recordemos que la sexualidad se desarrolla desde los patrones de inicio de crianza. Entonces, la sexualidad es una construcción desde pequeñitos, exploramos nuestro cuerpo, vamos conociendo ciertas cosas y conforme va pasando el tiempo, se van ampliando estas características. La sexualidad está intrínseca al ser humano. Eso lo tenemos que tomar bien en cuenta. El sexo. Entonces, ¿qué va a ser el sexo? El sexo va a ser este conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las que las personas nacemos, ¿ok? Entonces, son naturales, universales y coinciden en todo tiempo, cultura, ¿ok? Se pueden diferenciar entre sexos. Tenemos hembra, macho o la persona intersexual. Vamos a trabajar un poquito este tema. Hay que aclarar. Las personas intersexuales presentan variaciones a nivel anatómico o a nivel genético. ¿Qué quiere decir? Que hace que una persona intersexual cuente con características tanto femeninas como masculinas simultáneamente a nivel genético, anatómico, ¿verdad? O sea, a nivel biológico, ¿ok? Se confunde en frecuencia cuando hablamos de una persona transgénero. Es diferente, ¿ok? Son distintos, incluso no se conectan, o sea, son inconectos. El término más familiar que se utilizaba antes era el famoso persona hermafrodita. Ahora se considera obsoleto y en algunos casos es bastante ofensivo. Entonces, en este momento, a nivel de la parte biológica, tenemos macho, hembra y la persona intersexual. Esto es a nivel de la parte fisiológica y biológica y corporal. Tenemos otros conceptos con respecto a la sexualidad. La sexualidad no es una cuestión de blanco y negro, o sea, no es dicotómica. Vean que ya metimos tres términos aquí, hembra, macho e intersexual. Ya no trabajamos en blanco y negro o en dicotomía uno o dos, en ninguna de sus dimensiones. Todos los términos que yo voy a plantearles a continuación tienen que ver con un continuo de dos extremos, que incluyen muchos más matices de color en el medio. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que a pesar de que en algunos momentos yo no comparto cómo se está viviendo en la actualidad, como mamá, como abuela, como papá, tengo que conocer de esta terminología. Y luego lo vamos a ver también en la parte de redes sociales y las conductas de riesgo que pueden tener los adolescentes. Yo no puedo desconocer, no, es que yo no sé cómo funciona TikTok, por ejemplo, o no me gusta mucho el Instagram o demás. Entonces, a nivel de lo que es sexualidad, yo también tengo que estar muy empapada y muy empapado de cómo se está desarrollando ahora la terminología de cómo se está trabajando esto. El hecho de que yo lo conozca no quiere decir que lo comparta, ¿verdad? O que me vayan a transformar en la idea que yo tengo, pero el conocimiento es muy importante. El conocimiento es poder, como dicen. Cuando trabajamos identidad de género, aquí vamos a trabajar identidad y también orientación. Entonces, identidad de género es muy sencillo de explicar. Es cómo me siento yo de la persona en el continuo entre hombre y mujer, ¿ok? Cómo mi mente interpreta quién soy, o qué tiene, no tiene que ver específicamente con el sexo biológico. Entonces, identidad es diferente a orientación y ahora vamos a verlo. La identidad es cómo me veo yo en el espejo, chicas, es quién soy en este continuo hombre-mujer, ¿ok? Y cómo interpreto mi mente, cómo mi mente interpreta quién soy como en este mundo, ¿ok? Algunas veces no tiene que ver con el sexo biológico. Mi identidad es cómo me veo al espejo y cómo quiero presentarme hacia la sociedad. En este momento, mi identidad es heterosexual. Andrea, soy heterosexual porque me identifico no solo como Andrea, sino como mujer, ¿ok? Hay otros espacios en los que mi identidad puede ser distinta. Mi sexo biológico es femenino, pero en este momento me identifico como hombre transgénero. Y ahí vamos trabajando un poquito ahorita.
La identidad sexual es este juicio de la propia figura corporal que yo tengo como persona, ya sea hombre o mujer, basado en qué, en mis características biológicas, en mis características estéticas, y recordar, compañeras, que el sexo y el género no van a estar siempre alineados. Tenemos que tomar en cuenta que puede haber que mi identidad de género sea diferente a mi sexo biológico. Género. El género va a hacer referencia a que, compañeras, esto no es algo biológico. Vean, me voy a devolver un poquito. El sexo es una cuestión física, biológica y corporal. Así nacimos. Pero el género va a hacer referencia a una construcción cultural que se realiza en una sociedad determinada. ¿A partir de qué? De las diferencias biológicas que tenemos en nuestro nacimiento. Mediante esta construcción se asignan ciertas características que nos describen según el sexo, como desde pequeñitas que los pequeñitos usan, que los niños usan celeste, que las niñas usan rosado. Esto es una construcción cultural, una construcción histórica social. No tiene nada que ver con el sexo biológico, pero sí se construye a partir del sexo biológico que tenemos las personas al nacer. El género binario es la idea de que el género es una opción estricta entre qué, entre macho, hombre, masculino o hembra, mujer, femenino. Cuántas de nosotras hemos escuchado ahora, aquí me veo en la camarita, cuántas hemos escuchado mucho el término que ahora soy no binario, ¿ok? Pero las personas dicen, ¿qué es ser no binario? ¿Verdad? No entiendo qué quiere decir esto, qué querrá decir esto es. El género binario es digamos, la opción estricta entre macho o hembra. Esto es binario, ¿ok? Hombre o mujer, macho o hembra. Esto es binario. Entonces, vamos a trabajar el siguiente concepto. No binario, como lo vemos aquí, no incluye un espectro de identidades, ¿ok? Es un espectro de identidades y expresiones de género basadas en el rechazo que las personas tienen a la asunción binaria de género, ¿ok? Como una opción que excluye de manera estricta entre macho y hembra o entre hombre y mujer con base en el sexo asignado a nacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Una persona no binaria es una persona que no está dispuesta a adscribirse en digamos, en este nombramiento, en esta caracterización de hombre y mujer. Una persona no binaria no está identificada con ninguno de estos términos. Una persona cisgénero somos las personas cuya identidad de género coincide con la sexualidad biológica, cisgénero o heterosexualidad, y, o sea, con nuestro signo en nacer. Por ejemplo, yo, Andrea, soy una persona cisgénero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo nací con sexo biológico mujer y me identifico dentro del espectro binario en una mujer heterosexual. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi identidad es cisgénero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi identidad está estrechamente relacionada con el sexo que se me asignó al nacer. ¿Todo claro hasta aquí o tienen alguna duda? Todo claro entonces. Ahí vamos, ahí vamos. Perfecto, excelente. Si tienen alguna duda me pueden interrumpir. Entonces, más o menos aquí lo importante es que empezamos a conocer qué son estos términos. Sé que mis adolescentes en algunos momentos los van a experimentar, los van a decir y yo no puedo decir, sí, yo conozco cuál es ese término. Yo sé de qué me estás hablando. ¿Cómo, mami? ¿Usted sabe? Excelente, sí. ¿Por qué? Porque ya voy adelante combinando todo esto, ya lo voy conociendo. Entonces, cuando hablamos, yo soy una persona cisgénero, ¿qué quiere decir esto? Soy una persona que tiene su identidad biológica, digamos, de la mano del género con el que se construyó. Una persona binaria es esta construcción de género que se basa entre la diferencia de hombre y mujer, y la persona no binaria es una persona que no quiere entrar dentro de esta casilla. Ok, también trabajamos otros términos dentro de la sexualidad. Ujú. Ok, perfecto, doña Joana, gracias, no se preocupe. Ok, entonces, a nivel del género tenemos otros espectros específicos, ¿verdad? Porque no podemos dedicarnos únicamente en la parte binaria, hombre, mujer o blanco y negro. Entonces, el término transexual o transexualidad es un término arcaico que se usaba antes, o sea, un término que ya no se usa, que se usaba antes para referirse a una persona que es transgénero. Ok, que pasó por intervenciones hormonales o por procesos de cirugías o quirúrgicos para cambiar la forma de su cuerpo, de forma que esté más alineada con su identidad de género, ¿verdad? Pero no con su sexo asignado al nacer. Estas ya no se habla de transexual, se habla de transgénero. ¿Ok? Entonces, el transgénero es abreviado como trans.
que en algunos momentos esta es una persona trans, esto es un hombre trans, esto es una mujer trans, que describe a una persona cuya identidad de género no corresponde al sexo biológico. Esta es una persona transgénero. Entonces, cuando yo hablo de una mujer trans, es una persona que nació con sexo masculino, pero que ahora tiene una identidad femenina. Eso es una mujer trans. Cuando yo hablo de un hombre trans, es una persona que nació con sexo biológico femenino, pero que en este momento su identidad es masculina. Así es. Tenemos las personas con género fluido, que cuya identidad o expresión de género oscila específicamente entre la dicotomía masculino y femenino. Entonces, esta persona con género fluido es diferente, digamos, en la parte de no binario, porque el género fluido es que yo puedo en algunos momentos identificarme como masculino o como femenino. Gender queer o el famoso queer es una persona o un sujeto cuya identidad de género no es de hombre ni de mujer, sino que está en medio y más allá de los géneros, ¿ok? Es una combinación de ambos. Agénero, ¿verdad? Es la persona que no se identifica como hombre o como mujer y que se considera carente de una identidad de género. Recordemos que esto estamos hablando a nivel de qué, me voy a devolver un segundito, espérense aquí, de que el género es una construcción cultural. En ningún momento hablamos de cuestiones biológicas, ¿verdad? Por esa razón es que podemos ampliar el espectro del género en distintos espacios. Recordemos que a nivel de sexo biológico tenemos masculino, femenino y la parte de intersexualidad, pero a nivel de una construcción cultural histórica podemos ampliar más este espectro. A nivel de orientación sexual, ¿vieron la diferencia? Esto es identidad. Identidad es todos los días me veo al espejo y me siento de esta manera. Soy hacia el mundo de esta forma. Yo, Andrea, me veo hacia las otras personas, me reflejo hacia otras personas con estas características. Orientación sexual me define básicamente quién me gusta. Identidad es quién soy, mamás. Orientación es hacia quién me siento atraída o atraído. Define por quién yo siento esta atracción, esta conexión. Puede ser física, puede ser emocional, puede ser espiritual o inclusive en un aporte romántico. Y la intensidad de esa atracción, esa es mi orientación sexual. En el continuo, ¿verdad? En el continuo o la parte binaria incluyen diversas opciones. La parte heterosexual, que yo siento atracción por personas del sexo opuesto, por una orientación bisexual, que siento atracción hacia mujeres y hacia hombres por igual, asexual, que yo no siento atracción sexual hacia ningún sexo ni hacia ningún género. Tengo la persona pansexual, que siente atracción por personas independientemente de su sexo o de su género, y tengo la parte de orientación homosexual, que se tiene atracción de personas del mismo sexo. A veces me preguntan, ¿bisexual y pansexual es lo mismo? No, porque bisexual sí está intrínseco dentro de la parte binaria. Yo logro identificar si me gustan tanto mujeres como hombres en la parte de sexo o en la parte biológica. Una persona pansexual va a sentir atracción únicamente por la persona, por esta persona como es, sin fijarse independientemente de cuál es el sexo o el género que tiene específicamente. Entonces, para que sepan mamás, antes de entrar un poquito en las conversaciones que vamos a hablar hoy o en cómo vamos a poder ingresar en conversar de estos temas con nuestros hijos e hijas, es importante que estemos muy informadas de estos temas. No podemos alegar nunca desconocimiento de esta temática. ¿Por qué? Porque en algún momento o nuestros hijos e hijas van a preguntar o van a llegar a tocar el tema y yo no puedo decir desconozco, entonces no hablo de eso. ¿Cuál es el objetivo principal de esto, compañeras? Lo más importante es que fomentemos una adecuada salud sexual. No va a ser únicamente ausencia de una disfunción o de una enfermedad, tiene que ver con la libre y la responsable expresión que yo tengo de mi sexualidad para generar como adolescentes y como personas un bienestar personal y social. ¿Ok? Para que esto se dé es necesario que se reconozcan y se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Vieron que en el videíto se expresan muy bonito al puro final cuáles son los derechos específicos que yo tengo. Esto no solo es para el adolescente, es para todas las personas en general a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de conocer esto? Información, prevención de conductas de riesgo, que veamos que la salud sexual no es solo ausencia de una enfermedad o una disfunción, sino es la posibilidad de tener un bienestar personal en esta sociedad. ¿Dudas o consultas hasta aquí? ¿O todo claro? Todo claro como el agua.
Excelente, qué dicha. Ujú, listo. Ok. Ok, chicas. Entrando ya en materia un poquito más profunda, es importante que hablemos antes de que nuestro adolescente comience su propio camino. ¿Ok? La adolescencia es una etapa muy difícil de atravesar. Si yo no logro hablar correctamente de sexo, de sexualidad y de identidad, así como de orientación sexual, es importantísimo. ¿Por qué? Porque recordemos que como lo vimos en el videíto que vimos al puro principio, a pesar de que yo diga no y está prohibido y no lo haga, el adolescente igual tiene presión de pares, como vimos con el chico, ¿verdad? El chico tuvo presión de pares y dijo, sí, sí, sexo sí, ¿verdad? Entonces, eventualmente, a pesar de que mamá había dado ciertas indicaciones, el adolescente se fue y lo hizo. Es muy difícil atravesar estas situaciones cuando tengo muchísimas dudas. Entonces, como labor como mamás, como papás en este momento, es fundamental abordar con qué, chicas, con mucha franqueza. Las superhumanas preguntas sobre el desarrollo sexual, el deseo y la naturaleza y la identidad que va a tener mi adolescente. Sabemos que algunas veces estas preguntas son sumamente incómodas, muy, muy, muy incómodas, pero tenemos que aprender a abordar esto con franqueza, con sinceridad, que nuestro adolescente sepa que no le estamos mintiendo, que no le estamos ocultando información. Y recordar que la información no necesariamente es que le vamos a abrir las puertas a algún libertinaje o alguna situación de riesgo, por el contrario, le estamos dando herramientas para que salga. Ahorita vamos a hablar de eso. Es muy importante compartir información como no solo con franqueza, sino que sea muy objetiva con mi hijo adolescente para yo brindarle una correcta orientación. ¿Para qué? Para que yo tenga herramientas que me permitan comprender lo que está sucediendo como adolescente. Con los recursos, tanto de forma objetiva como con mucha franqueza, yo voy a poder evitar como adolescente algunos errores de juicio y que puedan poner en riesgo mi vida. Porque recordemos, como se los dije en la sesión pasada, yo necesito que nuestros adolescentes, mamás, digan, uy, me jalé una torta, tengo que contarle a mamá, tengo que contarle a papá, tengo que contarle a abuela, a que por el contrario es, uy, me jalé una torta que mami ni papi se den jamás cuenta porque me matan. Y entonces, que sepamos que somos y que desarrollamos un entorno seguro en casa para ellos. La mayoría, como lo vimos en la sesión pasada, no sienten confianza en papá y en mamá. Es un poco complicado. Hay otros que sí, y tenemos una súper bendición de saber que yo digo, bueno, que dicha que te sentís cómodo o cómoda de hablar de estos temas con mamá o de hablar de estos temas con papá presente. Maravilloso. Pero hay algunos que no son así. Entonces, como les dije, tenemos que hablar antes de que comiencen el camino. Es muy importante que los papás seamos sinceros, honestos y estemos a la disposición de contestar. Entonces, vean, ya vimos ciertos tips. Tenemos que ser francos y francas. Tenemos que ser muy objetivos y orientar. ¿Cómo? Con mucha sinceridad, chicas, siendo honestos y honestas y estar a la disposición si hacen preguntas que por más que sean incómodas, tengo que contestar, porque no hay nada mejor que contestarlas yo a que las luego las vayan a escuchar en otro espacio. Como papás, y como lo vimos en la sesión pasada, vamos a tener algunos propios intereses. No me haga esto, no me haga aquello, Dios guarde. Como vimos en el video, ¿verdad? La mamá le dijo, Dios libre, porque si se le pega una panza se la van a dejar. En ese videito se veía, ¿verdad? Vas a tener que trabajar un montón y vas a... Entonces, ¿qué sucede? Como papá, yo suelo tener algunos intereses. No haga esto, no haga aquello. Pero yo tengo que tomar una pausa, mamás, para analizar y dejar de lado las opiniones antes de entablar esta conversación. ¿Vieron la diferencia entre que papá se pegó un susto con la chica y dijo, bueno, es tu decisión, te voy a apoyar, ¿verdad? Antes de que yo le diga, cuidado, haz esto, cuidado, haz el otro, no, 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 ¿verdad? Entonces el adolescente se va a cerrar. Lo más apropiado y más importante como papás de adolescentes es abordar las preguntas ¿cómo? Con un canal abierto de comunicación. Y ahorita vamos a ver unos tipsitos de cómo podemos empezar a abordar el tema sin que sea como, vea, siéntese aquí y hablemos de sexualidad, porque mi adolescente se va a colapsar. Y va a decir, ay, mami, no, qué vergüenza, no quiero hablar de eso. Ay, papi, no quiero hablar de eso. Abuela, no me diga, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajarlo de una manera más natural y teniendo un canal de comunicación abierto todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que mi adolescente quiera hablar de la conversación, el canal esté abierto. La información que reciben nuestros adolescentes actualmente, mamás, es compleja.
Tenemos una cultura que digamos, una cultura sobresexualizada, ¿ok? Sitios de internet, redes sociales, los influencers, hay programación 24 horas al día, los 7 días de la semana. Tenemos una cultura de sobresexualización. Entonces, con una cultura de sobresexualización, con influencers, con internet, con redes sociales y con bombardeo en centros educativos y en espacios sociales, la charla tradicional de la cigüeñita o el folleto de Escuela para Todos no sirve, ¿ok? Ya no cuenta, ¿ok? Es sumamente inadecuado. Yo no puedo pretender que otra persona eduque a mi hijo o a mi hija en sexualidad, en conductas sexuales, en afectividad. No puedo. Entonces, es importantísimo que en este momento esto es lo que nuestros adolescentes reciben, inclusive desde más pequeñitos. La única manera de fomentar el bienestar y la seguridad de los padres y de los hijos es preparar con cuidado a los adolescentes. O sea, ¿qué es lo que necesito? Recuerden como lo dije en la sesión uno, ellos necesitan estructura, apoyo, comunicación, necesitan que les guiemos y no solo para el establecimiento de límites, sino también para estos espacios. ¿Ok? Es importante preparar con cuidado a los adolescentes para los cambios normales en su cuerpo, ¿verdad? Para el ataque continuo que tenemos de la presión de los pares, la glorificación de la sexualidad irresponsable y los atractivos engañosos de la publicidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta que para todo esto tenemos que tenerlos preparados. Muy sencillo, no, pero es necesario. Tenemos que dar herramientas y armas para salir afuera. Aquí es importante, como les dije. Nosotros como papás, no, desde que están chiquiticos, ¿verdad? ¿Cómo les enseñamos? No soltamos a nuestros hijos, ¿verdad? En la calle y les deseamos suerte, ¿verdad? Permítanme un segundito. Ok, listo. Ok, entonces nosotros como papás no vamos a soltar a nuestros hijos a la calle y le decimos, chao, que me le vaya bien, ¿verdad? Ahí cuídese un poquito, ¿verdad? Antes de mandarlos a su mundo por su cuenta. ¿Qué es lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas desde pequeños? Les damos la mano, les advertimos sobre los riesgos, ¿cierto o no? Confiamos en ellos dándoles un poquito más de responsabilidad poquito a poco, ¿ok? Y cuando tienen edad suficiente, les demostramos que están listos ya para manejar esa responsabilidad. La sexualidad o trabajar las conductas sexuales tienen que ver exactamente con lo mismo. Entonces, ¿por qué yo no puedo brindar, por qué yo puedo darle herramientas a mi hijo para que aprenda a ir solo o sola a la pulpería, enseñarle que tiene que cruzar la calle de cierta forma? Primero lo llevo yo a la pulpería, luego me quedo en la orilla y veo que vaya solo a la pulpería y regrese, y luego ya lo dejo ir a la pulpería solo, pero no es lo mismo con la sexualidad. Con la sexualidad me quedo muy callado o muy callada y los estoy mandando sin armas y sin herramientas al mundo, por su propia cuenta. Mejor no hablemos de este tema, mejor esto es muy feo, porque si yo les doy mucha información va a pasar esto y el otro y el otro y el otro. Estamos mandando a nuestros chicos a la guerra sin armas, ¿verdad? El único método infalible para lograr seguridad sexual es, por supuesto, decir no, ¿verdad? Y posponer la actividad sexual hasta que yo sea mayor. Sin embargo, esto no sucede en todos los adolescentes, mamás. Sabemos que muchas personas pueden decir que no y otros adolescentes no. Tenemos, cada vez el inicio de relaciones sexuales empieza a más temprana edad y esto es una realidad que nosotros lo vivimos aquí en la consulta y en nuestra sociedad actual, ¿ok? Muchos de los adolescentes llegan a tener relaciones sexuales sin protección, lo que los expone a que a enfermedades graves y embarazos no deseados. Entonces, yo siempre les digo, es como que mandemos a la guerra a un adolescente con una pistola de agua. Imagínense, o sea, vamos a mandar a la guerra a mi hijo o a mi hija con una pistola de agua. Van a sufrir muchísimo en el intento. Entonces, vamos a comparar el ejercicio del aprendizaje de sexualidad con enseñarles a caminar, con enseñarles a cruzar una calle, con enseñarles responsabilidad y valores. Exactamente lo mismo. Tiene que cumplir dentro de esto. Poquito a poco vamos soltándolos, poquito a poco les vamos enseñando y poquito a poco les vamos dando más herramientas y responsabilidades. Mm. Ok, tenemos que hablar sobre cómo tomar decisiones y tenemos que hacerle entender cuáles van a ser las consecuencias de esas decisiones, como lo hablamos en la sesión pasada, ¿ok? Yo puedo comenzar hablando sobre las decisiones y las consecuencias que no se relacionan con el sexo, para luego llevar a la conversación hacia la sexualidad.
Entonces, ¿qué es importante? Ya como hemos establecido límites, tenemos que empezar a hablar sobre cuáles son las implicaciones. Yo digo, cuáles son las implicaciones que tienen ciertas cosas. Y lo puedo hacer desde una perspectiva de no culpabilización al adolescente, sino de tirando frases al aire. Tener relaciones sexuales o no tenerlas va a tener sus consecuencias, mamás, y cada joven va a recibir mucha información falsa en su vida. Recordémoslo. Hay que, como les dije en la sesión pasada, pongámonos en las tenis de mi adolescente. Ustedes como adolescentes, ¿qué información recibieron con respecto a sexualidad? Recuérdenlo. Siéntense un momentito hoy en la noche antes de dormir y recuerden, ¿qué les enseñaron? ¿Ok? Ya de sus amigos, de sus compañeros. Bueno, en ese tiempo tal vez teníamos menos medios de comunicación, pero tenemos que empezar a trabajar no desde la culpabilización, sino desde la información. Y esto es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar esta conversación, mamás? ¿Cómo vamos a hablar de la famosa charla incómoda? ¿Ok? Cuanto más frecuentes y francas vayan a ser las conversaciones sobre temas de sexualidad, más probabilidad va a haber, chicas, de que estas conversaciones vayan a ser más fáciles e incluso más sinceras a medida que ambos se sientan más cómodos hablando de ello, o sea, a medida que esto vaya a ir fluyendo. Entonces, las conversaciones francas y frecuentes y hablar con mucha naturalidad va a hacer que mi adolescente tenga cada vez más ganas de conversar, ¿verdad? La manera más fácil de comenzar es que tenemos que ser honestos. Vieras que estos temas para mí son difíciles. Fulano, sutana, ¿verdad? Para mí hablar de esto es difícil como para mí como mamá o como papá, ¿verdad? Pero podemos hacerlo como cuando yo tenía tu edad, ta, 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 ta. Es muy importante conversar y tenemos que hablar sobre cosas incómodas, ¿ok? Tenemos que hablar como lo vimos con los límites. Esto es importante, mamás. No puedo olvidar que tengo que recordarle a mi hijo que siempre voy a estar de su lado, ¿ok? Que siempre le voy a acompañar, que siempre le voy a proteger, que siempre voy a creerle, que siempre, ¿verdad? Nunca permitamos que se les olvide que nuestro amor es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Algunas veces nos pasa muchísimo cuando los adolescentes me dicen en la consulta, siento que defraudé a mami, siento que defraudé a papi, se sienten avergonzados de mí, sienten vergüenza ajena, digamos, ¿verdad? ¿Qué es importante? Obviamente, tenemos que decir que lo apoyamos, que lo amamos y que vamos a estar a su lado sin importar lo que vaya a suceder. ¿Es mucho más fácil decirlo que hacerlo? Sí, pero no por eso es menos importante, mamás. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que estas conversaciones las podemos iniciar inclusive en algunos momentos en donde estemos en un espacio, no sé, viendo hasta una película. Mamás, yo siempre se los digo. O contando anécdotas. A mí me gusta mucho porque como yo soy una persona que le gusta mucho contar anécdotas y dicen que en realidad las cuento bastante bien, yo puedo contarle, bueno, la mía que ya tiene 21 y el otro que ya va iniciando la adolescencia con 12, que ya está dentro de la adolescencia con 12, yo no me enfoco específicamente en ellos como problema. Cuidado a la mayor, cuidado usted queda embarazada o el otro, cuidado usted deja embarazada a una muchacha. ¿Por qué? Porque me estoy centrando en la conducta de ellos. Estoy culpabilizándolos de algo que pues de ahí, ¿qué sucede? Pues tal vez en teoría todavía no está pasando. Entonces, cuando yo hablo con anécdotas, yo puedo inclusive vieras, hace tiempo me topé a Jennifer, una compañera mía del cole. Viera qué vacilón, me contó que la hija, hace poquito quedó embarazada. Ay, fue pucha. Lástima que hubiera usado este muchacho condón y si supiera que nosotros hubiéramos podido, ¿verdad? Yo le dije, ¿verdad? Inclusive en el caso mío, que yo trabajo en un centro de salud, lástima que se hubiera podido poner esa muchacha el implante y hubiéramos podido conversar y qué tal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estoy hablando yo de prevención de embarazo, pero yo no estoy enfocándome en que Dios guarde a esta muchacha que quede embarazada o que Dios libre a este muchacho deje embarazada a la muchacha. Tiré información importante e indispensable, pero al aire. No estoy realmente sentado hablando sobre un tema sensible y estoy dando educación. ¿De qué se debe hablar? Bueno, podemos empezar a hablar sobre cómo se exhibe la sexualidad en los medios, las redes sociales y lo que es muy importante, cómo repercute esto en la vida real. ¿Ok? Las consecuencias potencialmente negativas y las catástrofes que podría provocar la actividad sexual, así como el placer también, y los resultados positivos de una sexualidad responsable. Lo importante aquí es ser honesto. A mí me gusta mucho poner que cuando trabajamos en educación con respecto a la sexualidad, tenemos que enseñarle a nuestro adolescente no solo de prevención, sino también de afectividad y la parte de que
Hay cosas muy positivas y placenteras en las relaciones sexuales o en los vínculos con sexualidad responsable, porque si no, ¿cómo le voy a enseñar también a mi adolescente a prevenir algún tipo de violencia en el vínculo afectivo? O a prevenir algún tipo de situación. Es que de ahí inicié relaciones sexuales con mi pareja, pero hay ciertas cosas que no me agradan, pero no sé si decírselas o no. Claro que sí, estás en tu derecho de decirle a esta persona qué es lo que no te agrada o qué es lo que sí te agrada. Responsabilidad y corresponsabilidad afectiva. Entonces, cuando hablamos con respecto a sexualidad o las conductas sexuales de un adolescente, tenemos que ver los pros y las partes de los pros y los contras. Tenemos que ver potencialmente las consecuencias que se pueden tener y las catástrofes, pero también ver lo positivo que es una sexualidad responsable. Vamos a conversar, ¿verdad? Como les digo, ¿de qué se debe hablar? Vamos a conversar la conversación sobre los medios, redes sociales o lo que los pares dicen, pero que no se convierta en un discurso personal. Otra vez lo repito aquí. Si yo critico con dureza lo que ambos estamos viendo, mi hijo va a dar por sentado que no hay nada más que discutir y va a interrumpir el canal de comunicación. Es que como ustedes ahora son súper irresponsables y todo el mundo quiere andar teniendo relaciones en todo lado y esos amigos suyos son una súper mala influencia y son unos chiquillos irresponsables, mi adolescente dejó de hablar y no va a querer decirme absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque lo ataqué. En este momento le dije que sus amigos no funcionan muy bien, que todos aquí son irresponsables y estoy criticando un montón de cosas. ¿Qué sucede? Voy a cerrarle. Entonces, tenemos que trabajar la conversación sobre los medios actuales, sobre redes sociales, pero no convertirlo en un discurso personal. ¿Ok? Si yo logro conversar con mi hijo de este tema con delicadeza, es mucho más probable que yo pueda vencer las complejidades juntos. ¿Qué sucede? Hay espacios, como les dije, en los que nosotros podemos estar tomándonos un café o podemos estar viendo una película y yo puedo soltar un tema al azar, que no tiene ni siquiera que ver con ellos, como ahora les dije, vieras que me topé, ¿verdad? A mi compañera del colegio y, ay, me dice que la hija está embarazada, qué pecado. Y esa muchacha tan jovencita y tan peligroso que es el embarazo en las adolescentes, ¿verdad? Piensa uno que hay muchos riesgos porque el útero todavía no está preparado y tantos métodos que hay ahora, ¿verdad? O sea, inclusive hasta podemos accederlos en la clínica, ¿verdad? Que uno dice, bueno, sería como interesante y como todo lo demás. Entonces, ahí es donde usted empieza, ¿verdad? A darse cuenta de esto. Yo siempre les cuento una anécdota, aquí está, voy a poner en la cámara, siempre les cuento una anécdota de tipo personal, eso sucedió hace muchos años, ¿verdad? Si yo hubiera reaccionado de diferente manera, tal vez mi hija se hubiera cerrado. El susto que me pegué, sí nos pegamos un susto, pero al final de cuentas yo traté de solucionarlo. Estaba yo tranquila en casa, mi hija tenía unos 15 años y se me acerca. Obviamente pueden ver que por mis características yo fui una mamá bastante joven, pero entonces se me acerca, mami, una pregunta. Si yo estuviera embarazada, ¿usted me echaría de la casa? ¿Qué es lo que contestaríamos todas las mamás? No me diga que usted está embarazada, qué barbaridad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque ella hizo una pregunta, pero realmente lo que quería era ver mi respuesta, ¿ok? Entonces, yo sentí como un escalofrío y yo dije, no puede ser, ¿verdad? Yo sentí como ese susto y yo dije, ay, pucha, ¿verdad? Entonces me dice, ¿y usted me echaría de la casa? Entonces yo me quedé así, le digo yo, bueno, mi amor, primero que todo, sepa que si algo de eso sucede, no te voy a echar de la casa. Pero antes de que me vengas y me digas que estás embarazada, me gustaría que hubieras tenido la confianza de decirme que quieres iniciar relaciones sexuales y que podemos optar por algún método anticonceptivo. ¿No te parece que eso sería mejor? Entonces ella me volvió a ver y me dice, sí, sí, ma, tienes razón. En realidad, yo me pegué un susto, pero lo que hizo fue una pregunta. No estaba embarazada, es más, en ese momento ni siquiera estaba en una relación de pareja, pero ella me preguntó con temor. ¿Qué pasaría si yo estuviera embarazada? Aunque eso no estaba pasando. ¿Cómo corto el canal de comunicación ahí y cómo mi hija dejaría de haberme hablado por completo de la temática si yo la hubiera atacado en ese momento? ¿Y por qué usted me está preguntando eso? ¿Usted está embarazada? Y usted, entonces, ¿qué sucede? Plum, corté, interrumpí la discusión, interrumpí el canal de comunicación y no pude averiguar. Tiempo después, cuando ya inició un vínculo afectivo, cuando ya inició una relación de pareja, se me acercó y me dice, ma, me gustaría que pudiéramos ir servicio de salud para iniciar un método anticonceptivo. Perfecto, mi amor, yo te llevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede?
Un tiempo después, fueron como un año y resto después, tal vez. Podríamos hablar de eso. Un año, año y resto después, cuando inicia un vínculo de relación de pareja y todo lo demás. ¿Qué sucede? Si yo en esta pregunta tan inocente, hubiera contestado de una manera sumamente reactiva y hubiera entrado en la crítica y en el sabotaje, mi hija nunca hubiera querido comunicarse más de nuevo sobre esta situación. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo reaccionamos con respecto a esto. Mi hija en ese momento ni estaba embarazada, ni estaba en un vínculo afectivo, pero de un pronto a otro tal vez escuchó algo de una amistad, tal vez lo vio en una película y ella me preguntó. Si yo le hubiera contestado de una manera reactiva, nuestro canal de comunicación se hubiera cerrado y no hubiéramos tenido la posibilidad de hablar de otras cosas. Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Vamos a ver. Ok. ¿Cómo mantenemos estos canales de comunicación abiertos, mamás? A medida que nuestro hijo va madurando, si tiene como un chiquitín de 10, de 11, de 12, ¿verdad? A nivel que mi hijo va madurando física, mental y emocionalmente, van a seguir surgiendo oportunidades para que las conversaciones habituales sobre sexualidad vayan a formar parte de este diálogo permanente, ¿verdad? Inclusive ahora mi hija, que es una adulta, me cuenta sobre ciertas cosas y mami, qué barbaridad con esto y qué pasó con lo otro. Ya hablamos como dos personas adultas, inclusive yo en algún momento ejerzo algún cierto tipo de consejo, pero siempre desde el respeto, ¿ok? ¿Qué es importante? Un área que debe recibir especial atención, mamás, son los mitos urbanos. Información falsa que todas las personas conocemos, que pasa de adolescente en adolescente. Y recuerden ustedes cuáles fueron los mitos urbanos que ustedes tuvieron cuando eran jóvenes. Por ejemplo, tenemos que aclararles que el sexo oral y el anal tiene sus riesgos, ¿verdad? Que tener relaciones, digamos que el sexo oral, el anal y anal tiene sus riesgos, que tener relaciones sexuales sin protección, aunque no haya eyaculación, no es un método anticonceptivo eficaz. Es muy importante tener la información correcta desde el principio. Compartir esa información con nuestros hijos. Eso estimula la confianza. Esa confianza es básica para orientar a nuestro hijo en estos momentos difíciles. ¿Cómo trabajamos los mitos urbanos? Como les acabo de dar el tip. Yo puedo trabajar los mitos urbanos con historias inventadas, con el famoso roleplay, ¿verdad? Vieras qué vacilón, me contó, ¿te acuerdas de mi prima fulana que vive allá en Guapiles? Imagínate diciendo que tal y tal y tal, y me suelto un mito urbano. Imagínate que el otro muchacho pensaba que un método anticonceptivo es que el muchacho no eyacule dentro nada más y se queda así, mami, pero ¿por qué no es? Jamás, por supuesto, tenemos que recordar que hay un líquido que se llama el preseminal, que también está cargado de muchísimos espermatozoides. Entonces, ¿qué sucede? No me estoy centrando en cómo voy a educar en prevención a mi adolescente, sino que yo empiezo a educar con base en historias. Y recordemos que el adolescente trabaja con modelaje. ¿Qué quiere decir esto? Con lo que aprende de otras personas. Recordemos que cómo aprendió a hablar nuestro hijo o nuestra hija, por escucharnos decir mamá, papá, taza, cosa, hola, ¿verdad? Porque las personas o el ser humano aprende más por ejemplos que por mucha hablada, como dicen. Pero es importante que entonces, si yo empiezo a hablar sobre este tema y tengo la posibilidad de que ellos vean que yo lo hablo con mucha naturalidad, podemos llegar a que este canal de comunicación esté siempre abierto. ¿Ok? En particular, tenemos que ser específicas y precisos sobre los riesgos del embarazo, ¿verdad? La eficiencia y también las limitaciones de los métodos anticonceptivos y las diversas enfermedades de transmisión sexual y sus efectos. Yo les hablo en la consulta de trabajo social sobre el famoso control cruzado. Este término ustedes no lo van a encontrar en ningún lugar. Pero aquí yo siempre les hablo sobre la importancia de que no podemos utilizar solo un método anticonceptivo. Tenemos que utilizar el de barrera, que es el condón, y algún otro método hormonal, porque no podemos siempre, yo siempre les digo, mi pareja no puede ser, o sea, tenemos que tener corresponsabilidad en el control de la natalidad. ¿Qué quiere decir? Porque algunas veces cuando tenemos varones decimos, bueno, que ojalá la muchacha se ponga algún dispositivo o se ponga el implante y todo. Yo tengo, si soy mamá de un varón, que educarlo en que el condón es indispensable también, porque recordemos que los métodos hormonales nos previenen única y exclusivamente de un embarazo y el condón nos previene de embarazo y de enfermedades. Entonces, es donde tenemos que también trabajar esta importancia.
¿Cómo vamos a contrarrestar la presión, mamás, que vivimos todos los días como adolescentes? Uno de los temas claves que tenemos que enfatizar es que nadie tiene derecho a presionarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras hijas para tener relaciones sexuales. Tenemos que empezar a trabajar de enfatizarle a nuestro hijo que tiene derecho a decir que no también. ¿Ok? Para afrontar la presión de los amigos y los compañeros, tengo que empoderar a mi hijo en la capacidad que tengo para enfrentar esa presión, ¿ok? Con los principios que son más importantes, la gratificación inmediata, ¿verdad? Y su libertad absoluta para compartir sus preocupaciones con usted. ¿Qué sucede? Yo tengo que empezar a darme cuenta qué resultado puede dar que yo haga las cosas tan rápido. ¿Qué tan positivo sería que no pensemos las cosas y que lo hagamos ya? Entonces, tenemos que empezar a trabajar en mi adolescente que que tenga duda crítica, que tenga autonomía, que empiece a pensar por sí mismo. Es interesante porque así como lo vimos con los límites, quien da la guía soy yo, pero estoy educando un ser humano funcional, un adulto independiente, estoy educando un adulto independiente que tiene que tomar ¿qué? Sus propias decisiones. Entonces yo oriento para que pueda aprender a tomar sus propias decisiones. ¿Ok? Es muy, muy natural que los adolescentes tengan preguntas sobre sexo, sobre identidad y todo lo demás. Si bien las actitudes hacia la identidad o la orientación sexual siguen siendo difíciles y complejas para algunos papás, lo importante es recordar que todos nosotros tenemos esas preguntas en algún momento, chicas. Es necesario que los padres sean receptivos, o sea, que yo acepte lo que me están diciendo, entendamos el espectro completo de la sexualidad, de la orientación y de la identidad y no intentemos canalizarnos hacia un sector o a un área particular, sino trabajando como lo hablé yo ahora. Yo no me estoy enfocando específicamente en algo. Vieron que cuando yo hablé un poquito con respecto a sexualidad, identidad y orientación, lo que di fue un poco de amplitud a nivel de los conocimientos que tenemos. Yo no me enfoqué específicamente en algo, sino fue en conocer. Tenemos que aceptar las preguntas del adolescente como parte del crecimiento personal, porque se trata de eso precisamente, parte del crecimiento del adolescente. Pero al mismo tiempo yo tengo que permitir que mi adolescente sepa cuál es mi opinión al respecto, que también es importante. Recordemos que aquí no es que yo tenga que aceptarlo todo, sino que yo tengo que trabajar de forma empática y asertiva. Pero también tengo que reconocer que existen diferencias entre los hechos y la opinión que mi adolescente puede obtener. Y tenemos que ser claros al respecto de esto. Es muy, muy importante, mamás. Diálogo constante. ¿Vieron? Objetividad, franqueza, honestidad, ser muy responsable, ser muy honesto y hablar con mi adolescente. Un diálogo constante, chicas. La clave es decirle a mis hijos adolescentes que yo les amo sin importar en quiénes se vayan a convertir. Pueden ser altos, bajitos, gordos, delgados, saludables o estar enfermos, ¿verdad? Que yo los voy a amar a pesar de todo y de las decisiones que tomen. Para muchos papás es más fácil decirlo que hacerlo, pero esa es la clave para criar un adolescente saludable. Que mi hijo y mi hija sepan que igual lo que sea que haya pasado, lo que sea que haya sucedido, lo que sea esa persona, le voy a amar y me siento muy orgulloso de ellos, ¿ok? Le amo incondicionalmente, porque algunas veces, como les repito, en la consulta, el adolescente tiende a sentirse como triste y decir defraudada, defraudé a mamá, defraudé a papá. La confianza se perdió y se sienten decepcionados, ya no soy el orgullo de ellos. Entonces, cuando estas cosas pasan, podemos entrar en que el adolescente inicie algún proceso depresivo o por el contrario, ya no quiera comunicarse con nosotros por esto. No dudemos en hablar, por supuesto, chicas, sobre los valores, la parte moral, la ética, en relación con todo lo que tiene que ver con esto, pero sin que demos sermones, sino brindando ¿qué? Orientación, que es lo más importante, orientación. Cuando yo le brindo a mi hijo el marco sólido de información y de valores, yo he dado un gran paso para asegurarme que cuando sea alguien sexualmente activo, será con el conocimiento, la preparación y la madurez que va a marcar la transición a esta actividad, como una lección informada y no como un accidente peligroso. Entonces, recordemos que si en algunos momentos ya esta situación sucedió, tenemos que hacer un análisis introspectivo sobre qué tan madura fue la conducta de mi adolescente y me puedo sentir orgulloso y orgullosa como mamá, decir, mira, sí.
lo hemos manejado de la manera correcta. Creo que a pesar de que me siento un poco contrariada porque ya mi adolescente inició relaciones sexuales, lo estamos manejando de una manera positiva. Chicas, voy a presentarles un videito que es muy sencillito, pero resume específicamente cuáles son los métodos anticonceptivos con los que se cuenta actualmente. Preguntas, chicas, dudas, como siempre digo, dudas, consultas, sugerencias, comentarios, o todo muy claro. Recuerden, bueno, chicas, que yo siempre les indico, dentro de la clínica tenemos la opción y dentro de la caja tenemos la opción en este momento. Sí, claro, doña Elizabeth, se pueden compartir el video. Yo voy a compartir también la exposición completa, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ustedes pueden tomar acceso, no hay ningún problema. ¿Y qué es importante aquí, chicas? Bueno, dentro de la clínica ofertamos estas opciones. Tenemos la opción de cualquiera de esas. Las que no tenemos en este momento son ni el parche ni el anillo. Pero dentro de la caja costarricense del Seguro Social tenemos desde condón femenino hasta condón masculino y tenemos los diferentes dispositivos y las diferentes opciones hormonales. Como la inyección, como la pastilla y como el dispositivo intrauterino, llámese té de cobre o la famosa Mirena. Y tenemos también la estrella para las adolescentes ahora, que es el implanón o el implante. Es un dispositivo que dura 3 años y que realmente es muy efectivo. Entonces, estamos abogando. No es que una mujer en edad adulta no pueda utilizar el implante, sin embargo, se está priorizando desde la caja porque hubo un tiempo, hace años anteriores, en el que el nivel de embarazos fue muy considerable a nivel nacional. Por lo tanto, pues tratamos de que esto tuviera más accesibilidad. ¿Dónde se colocan el implante? Por ejemplo, el implante se puede colocar aquí en la clínica, así como se coloca y se retira aquí mismo en la clínica para que lo tomen en cuenta. No sé si tienen alguna otra duda o alguna consulta o algo que quede pendiente o que quieran comentar o todo súper claro. Excelente, muy bonito, muy claro, Qué dicha. más claro que el agua. Más claro que el agua, qué dicha. Me alegra mucho. Muchas gracias. Con mucho gusto, doña Dora. Entonces, eso es muy importante, chicas. Recordar que algunas veces estos temas son un poquito complicados de trabajar, pero vieron que si tenemos las estrategias podemos ir haciéndolo poquito a poco.
que esto es muy importante. Compañeras, para recordarles, la próxima semana tendríamos la sesión 3, que sería Internet, redes, el uso y abuso de las tecnologías, así como algunas conductas de riesgo que podemos tener o que puede estar teniendo el adolescente y cómo podemos pues ir descifrando todo esto y prevenir específicamente que hayan algunas de estas situaciones. Entonces, nos estaríamos viendo la próxima semana, igual 1:30 de la tarde. Agradecer a las compañeras que se conectaron el día de hoy por primera vez. Bienvenidas al grupo. Es en esta semana y espero que tal vez en un ratito, tal vez tenga más posibilidades ahora en la tarde, tenga un chancecito. Las presentaciones van a estarse subiendo al chat que tenemos de WhatsApp para que ustedes puedan acceder a la presentación en el momento en el que lo deseen. Yo sí les había informado en la sesión pasada a las chicas que digamos, el subir o el presentar los videos va a estar estrechamente relacionado con la participación que tengamos en la sesión, porque la idea es que podamos ver las sesiones en vivo, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí con los videos es que ustedes puedan, pues, repasarlo en casa luego, pero no es que se salten a la sesión y que luego lo vean en el video, porque lo importante es que aquí sí podemos aclarar dudas y evacuar todo lo demás. No sé si quisieran agregarme algo más o todo está clarísimo por el día de hoy. No, muchísimas gracias. Muchos puntos de ahí y queda muy claro de que obviamente primero darles como la sugerencia, el, y el sos de voto de ellos, porque a veces no Ujú, los escuchamos y ujú, pensamos que es algo muy diferente y todo, hay muchos que vivimos en el tiempo pasado ujú, y ujú. ahora no, y ahora es el 2025 dice uno, y no, echar para adelante con los Exacto. chicos. Exactamente. Gracias, doña Kaylin. Sí, sí, a veces es complicado hablar de estos temas y nos sentimos un poco contrariados, específicamente porque algunas veces pues no logramos comprender cómo se comporta la sociedad actual. Sin embargo, es una realidad, la sociedad no está como estaba antes. Entonces tenemos que ir avanzando con nuestros adolescentes. En algunos momentos, en unas charlas que tuvimos, y lo vamos a ver en la próxima sesión con respecto a el Internet y la parte de redes sociales, nuestros adolescentes son lo que llamamos nativos tecnológicos y nosotros somos migrantes tecnológicos y en todo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no nacimos con la tecnología, pero tuvimos que formar parte de ella ahora para el desarrollo de nuestra vida, siendo inclusive en algún momento ya personas adultas. Nuestros hijos e hijas ya vienen con eso desde el inicio de su crianza. Entonces somos muy diferentes, son muy diferentes en algunos espacios. Y lo importante aquí es poder acompañarle, protegerle, resguardarle y que sientan en nosotros siempre un vínculo seguro, siempre basándonos dentro del principio del respeto hacia nosotros y mutuo, como lo hablamos, y también dentro del principio de que a pesar de que soy una persona que genera un vínculo seguro, también genero reglas y consecuencias a las conductas de nuestros hijos. Que pasen buenas tardes, compañeras, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todas y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Amén, igualmente, Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Con mucho gusto, hasta luego. Muchas gracias. Con gusto, hasta luego.